Hola, ¿qué tal? Como siempre, cada semana tenemos preparado un delicioso café recién colado, recién cogido, molido y puesto. Listo para tomarlo con un invitado muy especial. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de algo que nos encanta a todos nosotros y es el cuidado, el por qué y el cómo y el cuándo debemos estar atentos de nuestra maravillosa voz, nuestro aparato, nuestro sistema de fonación y todo lo que eso conlleva. Así que bienvenidos, este es un café con Adriana Serna. Hoy tengo el honor de invitar a un hombre que realmente desde que yo lo conocí me encantó todo lo que él hace. Y estoy en su centro especializado, en el centro Eleva. Pues bien, él no solo es un médico especializado, es un laringólogo que se encarga de cuidarnos la garganta a muchos, y entre esos me cuento, de cuidar nuestra voz, pero más allá de eso es de educarnos. El doctor Juan Carlos Avellaneda es mi invitado hoy. Juanca, bienvenido. Hola. Gracias por aceptar esta invitación y este cafecito. Muchas gracias, Adri. Yo feliz de estar acá contigo, compartiendo, tratando de brindar un poquito de la información que tengo. Y bueno, feliz de estar acá y poder compartir con ustedes todo esto. Así es. Pues bueno, Juan Carlos, colombiano, médico, se va y se especializa fuera de Colombia. ¿Cómo es este mundo de y por qué se va fuera del país a especializarse en la laringología cuando sabemos que en Colombia a nivel de medicina pues tenemos muy buenas universidades? Sí. Yo hice mi residencia de otorrinolaringología acá, en la Universidad de Rosario, y desde muy temprano en la carrera, y también yo creo que y en gran parte por una tradición familiar que venía relacionada con el cuidado de voz, decidí que lo que me apasionaba era la voz, pero en general la parte de la laringe, que es el órgano que hace la voz, pero tiene muchas otras funciones. Y en ese proceso me di cuenta que el programa o el tipo de abordaje que yo quería hacer para esto estaba un poco más completo o abarcaba unos aspectos que a mi forma de ver era más fácil hacerlos fuera del país. Y en ese sentido apliqué a un par de programas a Canadá y a Nueva Zelanda, y en Nueva Zelanda me aceptaron, me recibieron, y de ahí vino ese interés de irme. Estuve allá 2 años dedicado solo a estudiar todos los problemas relacionados con la laringe que involucran la voz, que es uno de los temas pues, que hoy vamos creo que a tratar con más profundidad, pero también toda la parte que es la capacidad de comer. Cuando una persona come y se atora, tose, algunos pacientes mayores que sienten que las comidas se les queda atrapada, eso es lo otro que hago. Y el otro aspecto importantísimo es la respiración, el tubito que va desde la garganta a los pulmones. Y cualquier daño en ese tubo, ahorita súper frecuente con todo el tema de la pandemia, el COVID, intubación, todos esos pacientes que quedan con problemas para respirar o que usan traqueostomía o que no pueden hablar bien, en fin, eso es lo que yo hago. Esa es la especialidad de eso. Esa es la especialidad. Me encanta, maravilloso. Juan Carlos, hay muchos mitos y pocas realidades, y hoy vamos a develar muchos de esos mitos que hay con respecto a los cuidados que debemos tener con la voz. Las abuelas siempre hablaban de la famosa miel, de la miel con limón. Hay tantos remedios caseros que nos hacemos, y me incluyo, porque yo soy de las que uso jengibre, uso miel, aunque sé que los médicos dicen que eso no sirve para nada, pero puede ser un paliativo mental, pero ahí yo también me incluyo. Exacto. Hablemos un poco de esos mitos y esas realidades de los cuidados. ¿Cuáles deben ser realmente los cuidados? No solo de la voz en general, o sea, hay profesionales, como en mi caso, que usamos la voz, y muchos de los locutores que nos acompañan en un café, pero también hay profesionales en otras áreas. Hay abogados que usan su voz todo el tiempo, hay profesores que usan su voz todo el tiempo, los vendedores, todo aquel que tenga que usar su voz, creo que tiene que tener este tipo de cuidados. Sí, y buenísimo que pones ese tema, porque ahí entramos a un tema que es el profesional de la voz. Y digamos que sí hay una cierta tendencia a creer que el profesional de la voz, claro, es el cantante, es el locutor, es el actor, con toda la razón, pues porque de eso dependen, pero hay muchas profesiones que no tenemos en cuenta y que también son profesionales de la voz. Y un profesional de la voz es cualquier persona que necesite hablar para poder tener un sustento económico. Entonces, ahí entra la persona de un call center. Así es. Entra la señora que vende jugos en la esquina, porque si no puede decir que esa tanto precio el jugo no gana.
Y entonces creo que ese término de profesional de la voz tenemos que empezar a ver que es algo mucho más aterrizado y que no es, exacto, no es solamente la persona famosa, el actor, el doctor, sino que todos los que necesitemos hablar para poder comunicarnos y poder ganar trabajo somos profesionales de la voz. Y en ese sentido es muy importante que el profesional de la voz sepa la importancia que tiene su voz para su vida y para su trabajo. Pues porque simplemente si no puedes desempeñar bien eso bien, no va a recibir un ingreso. Y desde ahí vienen muchas cosas que hay que tener en cuenta dependiendo del grado de uso de voz que tú tengas. Ajá. Entonces, si tú, por ejemplo, tú eres locutora o cantante, pues hay cantantes que pueden cantar tranquilamente 2 o 3 shows al día sin fatiga por 2 semanas y funciona perfecto y muy bien por ahí. Pero también hay cantantes que no pueden tener ese ritmo de canto, no porque sean malos, no porque tengan mala técnica, es porque simplemente su cuerpo, su sistema responde no así. Exacto. Entonces, esos cantantes que tienen una fatiga, o esos locutores, o esas personas que necesitan su voz, que tienen una fatiga más pronta, tienen que conocerse y tienen que saber que esto, digamos, yo lo pongo como con una batería de celular. Entonces, si tú eres un profesional de voz que sabes que tu voz está muy bien para 3 horas de cantar, de locución, de hablar, esas 3 horas en que las quiero gastar. Las quiero gastar en mi trabajo profesional o las quiero gastar en un café con una amiga y qué rico, pero de pronto me va a afectar mi desempeño en el show que tengo más tarde. O quiero gastármelas en gritar porque ese día jugó el equipo de fútbol que me gustó. Entonces, esas 3 horas de voz que tengo, ¿en qué las voy a repartir? Y lo más importante es empezar a conocerse. El profesional tiene que empezar a saber cuáles son sus limitaciones y en qué quiero usar mi voz. Entonces, si estoy haciendo 3 shows al día, pues a lo mejor en los intermedios lo que tengo que hacer es irme a mi casa, ver televisión juiciosa y ya. Pero si salgo de ahí a un café, a un bar, a esto, en sitios donde tengo que hacer o hablar más duro, a más intensidad porque hay ruido ambiente, eso va a empezar a desgastar mi voz. Eso me encanta. Y me encanta porque yo sé que muchas de las personas que están aquí siempre pensamos que como tenemos la voz, pues ya la tenemos. Y no nos sentamos a pensar realmente eso que nos acabas de decir, que depende de cada uno de nosotros, así como nuestra voz es única, nuestro registro es una huella digital única, también la durabilidad o la extensión de esa misma voz y de ese mismo sistema, de si me falla, de si me dura más tiempo o menos tiempo, bien, y si cómo la cuido, pues también va a ser único, depende de cada uno. No es igual, a mí me puede durar mi batería, como bien lo dices, 5 horas, y de pronto a ti te va a durar 3 o te va a durar 10 horas. Entonces eso es súper importante. Y estos descansos, la gente a veces, y me encanta que lo puedas decir y que ojalá ustedes empiecen desde ya a ponerlo en práctica, y es las temporadas en las cuales nosotros hacemos silencios. Yo tenía, y tengo una anécdota con eso, porque con los silencios yo tenía jornadas muy largas, a veces un poquito de abuso durante un tiempo de mi trabajo, y yo llegaba en la noche cansadísima a mi casa, muy cansada, y yo ya sentía que mi garganta estaba cansada y tenía que hacer silencio. Entonces yo colocaba desde antes de llegar a la casa, solo hablo por WhatsApp, le ponía a mis hijos, ¿no? Y un día uno de mis niños chiquitos, y esta anécdota me dolía muchísimo, pues se las cuento. Llego yo y yo ya había puesto que solo iba a hablar por WhatsApp. Él necesitaba hablar conmigo y me escribió: necesito hablar contigo. Y le dije: claro, dime, pero así, pues escríbeme, escrito en una hoja. Y me pone, saca monedas de su dinero y me las pone encima y me va diciendo: necesito hablar contigo, aquí está el pago, porque tú solo hablas y te pagan. No es así, le dije. Bueno, lo abracé, fue muy chistoso. Pero era eso, porque casi siempre llegaba a la casa sin silencios vocales. Pero me encanta esto. Bueno, esos remedios, sigamos con los cuidados, los remedios caseros. Entonces, yo creo que, bueno, dejando clarísimo, importantísimo para las personas que nos estén viendo, conocerse. Yo creo que esa es la parte más importante. Conocerse, porque cuando uno sabe qué puede exigirle, qué es lo normal, puede empezar a saber qué es lo anormal. Y ahí, Juan Carlos, en ese conocerse es muy importante que nosotros vayamos de un profesional, que nos ayude a entender y a conocernos. Porque no es conocernos nosotros mismos, sí, yo ya sé cuál es el nivel de la voz, pero ahí es donde entran profesionales
como Juan Carlos, para realmente uno poder conocerse. Exacto. Porque uno ni siquiera se ha visto por dentro. Exacto. Entonces es una manera de uno poder saber realmente cuál es ese nivel. Exacto. Entonces, eso es muy importante. Y entender que en cualquier cambio que uno empiece a sentir, hay que mirar. Porque si no mejora con reposo o si se está haciendo algo frecuente, pues hay que mirar que no sea una lesioncita, que muchas cuando se encuentran chiquitas se pueden corregir, pero si las dejamos crecer, ahí es cuando vienen los problemas. Los chequeos médicos son fundamentales. Exacto. Para y nosotros. especialmente los profesionales de voz, Claro. poderles mirar sus cuerdas vocales, Claro. por alguien entrenado, por alguien que lo sepa hacer, que lo tenga que interpretar. Pero bueno, entonces ya volviendo, los remedios caseros, hay muchas cosas importantes y yo voy a hablar un poquitín desde la evidencia, que Claro. es lo que yo como médico hablo. Total. Yo no hablo nada a favor ni en contra de algo, pero sí hay unas cosas que definitivamente no funcionan. No funciona y antes hacen mal y esas sí quiero que las hablemos. Exacto, entonces hay muchas cosas que como les decía, a la persona que vive de su voz, el cigarrillo, por ejemplo, no le conviene. Y creo que eso pues no está de más recordarlo, Sí. pero es una sustancia supremamente tóxica por muchas razones y que de verdad pone en riesgo la voz, porque es un factor que ayuda a desarrollar cáncer, que tiene muchas implicaciones. El cigarrillo no. El alcohol, hay bastante creencia de que, oye, antes de empezar a grabar o antes de la canción o antes de esto, Sí. déjame tomar un traguito, y eso tiene dos problemas. Lo primero es que el alcohol lo único que hace es dar una sensación de que quemó la garganta, pero nada de lo que nosotros, exacto, nada de lo que nosotros tomemos, nada de lo que consumamos toca la garganta. De hecho, cuando algo toca la garganta es cuando tosemos, porque el cuerpo está hecho para que nada entre ahí. Entonces pensar que el alcohol o el Gatorade o el jugo de manzana o eso va a ser un efecto directo sobre los pliegues vocales no existe. Eso es, digamos, eso no pasa. Eso Lo que pueden hacer es ayudar a hidratar las estructuras vecinas y a mejorar un poquito de la resequedad, pero no de la laringe, porque ahí no entra ningún líquido. Entonces, ahí hay varias cosas que han, o que comúnmente me dicen. Por ejemplo, chiclecitos o dulcecitos antes de hablar o antes de cantar. No hay ninguna evidencia que muestre que funciona. No hay ninguna evidencia que diga, sí, efectivamente a estos pacientes o a estos personajes les va mejor en su registro cuando tienen el dulce o cuando no lo tienen. Pero tampoco va a hacer daño. Ajá. Entonces, lo que yo sí sugeriría es dos cosas si quieren tener algo que les mantenga la boca hidratada, húmeda, es dulces, sí, no mentolados, ¿ok? Sí. Porque los mentolados producen una relajación de uno de los esfínteres que mantiene la comida en el estómago. Y eso hace que pueda subir la comida, da reflujo, da grieras, daña la voz. Entonces, cualquier dulcecito que no tenga mentol, que no sea un Halls, está perfecto. Y la otra cosa importante es no dulces que tengan ningún anestésico. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que empiezan sus procesos de trabajo, de grabación, están con una gripita y dicen, venga, para que no me duela cuando hablo, voy a comerme esto que tiene un poquitico de anestésico, o bueno, cualquiera de las Noraver, cualquiera de estas pastillas, y eso lo que está haciendo es, me está durmiendo y me está haciendo esforzarme sin yo sentir el dolor. Y es un problema, porque entonces ahí es cuando viene la hemorragia de la cuerda vocal, es cuando viene el nódulo, el pólipo. Así de delicado puede ser el Claro. usar este tipo de Claro. medicamentos para trabajar. Ahora, depende del a ver, si estoy en consumo, exacto. Pero, por ejemplo, el cantante que dice, oye, estoy con una laringitis terrible, me voy a tomar esto, y sale a cantar, está en un riesgo enorme. Porque la garganta le está diciendo, mira, no estoy en condiciones, y uno lo que está haciendo es dormirla. Juan Carlos, acabas de tocar un punto muy importante y es cuando tenemos una laringitis y tenemos un proyecto como en mi caso, que me pasó. Y a veces recurrimos, y sé que muchos aquí van a estar diciendo, ay, sí me ha pasado, a una famosa inyección que nos devuelve mágicamente la voz momentáneamente para poder cumplir con el cliente. Sí. ¿Qué tan bueno, qué tan malo puede ser esto y qué tanto se debe hacer? Sí, digamos que ahí hay varias cosas, y lo primero que voy a retomar un poquitico es que recordar que ustedes son profesionales de voz. Así es. Y en este tema, el profesional de voz, yo lo equiparo a un atleta de alto rendimiento. Literal. Yo incluso esa es una frase que siempre digo, y es que nosotros somos atletas de la voz. Ese ha sido un... Total. Y entonces en ese sentido,
creo que lo más importante es que ustedes mismos se crean la importancia que tienen. ¿Por qué? Porque si hoy Cristiano Ronaldo dice que le duele la pierna y que está con un tirón y que no se siente bien, nadie le va a decir, es que juega o juega. Que juegue. En el caso de ustedes puede variar un poco, porque tengo el cliente, porque me están presionando, porque si no grabo, porque este es un contrato. Pero ¿cuál es el problema? Si de pronto uno sale a dar un esfuerzo mayor del que puede en una situación en la que no está bien, te puedes quedar. La lesión puede ser mucho más larga. Entonces, algo que puede resolverse en 4 o 5 días con una laringitis normal, con cuidados caseritos, con reposo de la voz. Si tú forzas la voz con una laringitis y te sale un pólipo, una hemorragia, alguna de estas cosas, pues ya no son 4 días, son 12 semanas, son 8 semanas en los que no vas a poder grabar porque tu voz va a estar muy alterada. Entonces, esas son de las primeras cosas que hay que empezar a pensar. Repito, importantísimo ver la garganta para el caso que tú me estás diciendo, porque están descritas unas lesiones específicas que salen en los cuadros agudos o en las infecciones de laringitis aguda, que si voy a forzar mi voz, muy seguramente, así me ponga un corticoide, va a sangrar o se va a desarrollar la lesión fonotraumática. Ahora, ¿qué tan bueno es que me inyecte o no? Pues lo que pasa es que todo depende. ¿Listo? Entonces, si es una persona que tiene una salud vocal, que le hemos visto las cuerdas vocales, que las cuerdas vocales no tienen ningún cambio, no tienen ninguna varice, que ya sabe. Exacto. Y simplemente se ve un edema, bien sea o por un cuadro gripal o por un cuadro de alguien que estuvo grabando muchas horas, de pronto uno le dice, mira, tienes una cosa específica, te damos un medicamento, haz esto, ya. Por esta vecesita y listo. Exacto, pero es importante haberlo visto. Claro. Porque si a ti el otorrino te dice, oye, tómatelo y nunca te ha visto la garganta, yo no sé si tú estés a 2 gritos de que te sangren las cuerdas vocales. Entonces, por eso es súper importante que tengan a alguien cercano, un laringólogo, que sepa y que pueda ir a sus registros y decir, mira, tus cuerdas la última vez que las vimos se veían perfecto, no importa, vamos adelante. Dale. O yo tengo pacientes que si en este momento, que son profesionales de la voz, me llaman y me dicen, mira, tengo que grabar o tengo un concierto y me estoy sintiendo súper ronca, me pongo algo y canto, les diría no, porque donde lo hagas puede pasar algo. Cuando te vimos la última vez no estabas tan bien, aquí. entonces es un riesgo. Entonces yo creo que eso es súper importante, saber que se puede hacer supervisado y sabiendo cuál es el estado actual de las cuerdas y de tu voz y de tus cuerdas vocales. Ahí volvemos a lo mismo, conocer nuestro sistema, conocer nuestro aparato y tener un médico de cabecera que nos ayude y que esté ahí y que sepa de nosotros, de cómo estamos. El cuidado es absolutamente imperativo. Total. Bueno, yo sé y lo sé hace mucho tiempo, pero me lo ha ratificado mi doctor Juan Carlos, que el agua es la bebida por excelencia para nosotros, así de sencillo. Y aunque yo siempre promuevo tomarme un café, me tomo un café cuando no voy a trabajar, porque realmente para trabajar no me lo tomo, porque en lo personal siempre me reseca un poco las cuerdas. ¿Cuál es ese efecto del café y qué otras bebidas, digamos, debemos evitar quienes trabajamos en esto? Sí, entonces el café tiene 2 problemas grandes. El café uno tiene que es una bebida que deshidrata, entonces es de cierta forma es diurética, y eso nos hace perder líquido. Y una parte importantísima, de hecho hay muchos artículos o hay una nueva teoría que habla que la 5ª capa de la cuerda vocal es el agua. O sea, es tan importante que la cuentan como si fuera un tejido, porque sin eso no funciona bien. Claro. Entonces, de ahí viene la importancia de la hidratación. Entonces el café tiene ese problema y tiene el problema que estimula muchísimo el reflujo. El reflujo es básicamente sustancias, líquidos que están en el estómago y que se suben y que en muchos casos suben y queman la garganta o la laringe y obviamente eso afecta a la voz. Entonces, no es que el café no lo puedan tomar, pero creo que sí hay que tomarlo con moderación si uno vive de esto. No tiene de pronto la misma implicación para alguien que trabaje en la oficina y que su la voz. Exactamente. No tiene que usar mucho la voz. Pero en ustedes sí. Y hay otras sustancias, digamos que este tema del reflujo y cuidados de voz con alimentos creo que nos daría para 3 cafés. Total, lo sé. Pero creo que sí hay unas cosas grandísimas que sí deberíamos evitar. Entonces, una de esas es el café.
El café produce mucho reflujo. Los mentolados que ya les mencioné porque dilatan como ese esfínter y hace que las cosas suban más fácil. La otra cosa son las harinas procesadas. Wow. Las harinas procesadas, panes, galletas, todo lo que sea pizzas, lo que hacen es que se retardan el tiempo en el que el estómago se desocupa. Y cuando la comida está mucho más tiempo ahí, pues es mucho más fácil que se suba y que queme. Claro. Pues esa es de las otras cosas. Las comidas muy grasosas, todo lo que sea grasas saturadas estimula el reflujo. Y lo último que es súper importante es el periodo entre comer e irse a la cama. Okay. ¿Por qué? Porque cuando uno come, más o menos el estómago se demora unas 3 horas en vaciarse, pero cuando uno come, lo que hace es que el estómago empieza a trabajar. Entonces empieza a decir, voy a producir todo esto para digerir. Y si uno se acuesta, simplemente por gravedad, todo lo que está en el estómago se sube y empieza a quemar. Por eso es que mucha gente dice, es que yo amanezco sin voz, quemado, roquísimo, porque es que es toda la noche ese ácido ahí haciendo efecto y dañando. Entonces, creo que esas son de las cosas importantes. Hay otras cosas que son muy personales. Hay gente que dice, mire, a mí comer cebolla me da unas agrieras y me da un ardor, pues evitar eso. Pero esas que les mencioné son como las grandes. Y hay una que siempre es importante y es el trago. El licor. El licor. Y el licor creo que entra dentro de esta categoría de cómo te bate. Entonces, yo creo que una persona no está mal que se tome 1 o 2 vinos, está bien. Pero hay personas a las que un vino los pone terrible en el sentido del ardor y del reflujo. Entonces, creo que el licor sí con moderación, pero también depende mucho de cómo le sienta y de cómo le va a cada persona con eso. Una botella de aguardiente e irse a dormir, sí. Fatal para la garganta. Bueno, está bien para que vengan a consulta, pero no para cuidar la voz. Eso no cuida la voz. Y ojo, con el café quiero retomarlo porque pasa mucho en los estudios de grabación, de verdad. O sea, durante mucho tiempo, y me da culpa hasta que supe el tema del café, ya hace años, gracias a Dios. Uno a veces entraba al estudio con una taza de café. A veces era lo primero que uno se servía. Si llegaba uno a grabar temprano, hola, ¿cómo están? ¿Hay cafecito? Sí, cafecito. Y se tomaba su taza de café para ponerse a grabar. Claro. Y de verdad que no es tan bueno. Todo este tipo de alimentos o de bebidas es importante hacerlo cuando tú no vayas a trabajar. Cuando tú vas a trabajar, debes de tomar agua, antes, durante y después. Exactamente. Y ahí hay un tema importante, Adri, que te quiero contar, y es el tema de la hidratación. Entonces, ¿cuánta agua toma al día? Digamos que si uno va y dicen 8 vasos de agua, eso es lo que está escrito, pero un indicador muy sencillo de ver qué tan hidratada estoy es la orina. Y la orina debería ser siempre una orina clara, casi que uno no supiera si orinó o no porque no está amarilla. Cuando la orina empieza a concentrarse es porque el cuerpo tiene menos agua, entonces la saca más concentrada. Wow. Así que muy sencillo, pues es muy fácil de monitorearlo. Claro. Cada vez que orinen ustedes dicen, uy, estoy muy amarillo, me tomo más agüita y lo compenso. Ahí vamos a saber si estamos más deshidratados, menos deshidratados, y por supuesto, se hidrata o se deshidrata todo el cuerpo. Exactamente. Entonces me encanta. Ese es un buen indicador. Y también hay un tip muy chévere para las personas que usen su voz frecuentemente, y es, digamos que ya la terapia directa sobre la garganta con agua. Y ahí hay unos productos buenísimos ahora que son nebulizadores portátiles. Así es, ahí se los he mostrado, yo les he hecho videitos. Aquí se los vamos a poner ahí en foto para que lo vean. Estos nebulizadores portátiles, pues claro, llevan la hidratación directa. Exactamente, entonces como yo les decía, en ninguna persona que esté sana, ni tú ni yo, el líquido, el agua, toca las cuerdas vocales, porque ahí es cuando uno dice, se me fue por el camino viejo, tosar. Pero por lo que pasa a través de las cuerdas es aire, es el aire que respiramos. Entonces, estos nebulizadores, lo que tú estás haciendo todo el tiempo es estar depositando goticas de agua en las cuerdas vocales y las van a mantener hidratadas, húmedas, y lo que yo les decía, es clave para que ellas puedan vibrar bien. Así que ese es un elemento bien chévere y bien importante para personas que usan su voz frecuentemente. Perfecto, y es hacerlo con agua, con suero, directamente. Mira, no cambia mucho. Creo
Creería que cualquiera de las dos está bastante bien, porque aquí, digamos que el suero es bueno, que ese es otro tema importante de la hidratación. El suero es bueno cuando no está perdiendo sodio, potasio, otras cosas, pero acá lo único que nosotros necesitamos es agüita o que estén húmedas las pliegues vocales. Así que con suerito o con agüita, cualquiera de las dos. Ahí está muy bien, suero fisiológico o agüita en nuestro nebulizador, nos lo colocamos y depende del exceso de trabajo o de uso que tengamos de los pliegues, lo hacemos. Si no, lo pueden hacer en la noche para acostarse, en la mañana cuando me levanto. Exactamente. Pero bueno, yo lo hago. Exactamente. Cuando, por ejemplo, mi doctor me recomienda que me falte hidratación, pues me lo llevo en el carro, lo hago cada vez que puedo, me lo llevo mientras el trancón y estoy continuamente hidratándome para poder hacerlo. Exactamente. Tenerlos. Sí, sí. Y yo creo que eso es un poco parte de lo que te mencionaba ahorita, de saber cuáles son las necesidades que yo tengo. Porque claro, tú te puedes ir desde el estudio hasta tu casa hablando con tu amiga, con familiar, con lo que sea, pero ¿será que sí necesito hablar eso? O si tengo grabación ahorita, más bien me cuido este pedazo, me lo dedico a cuidar mi gargantica para que llegue y me funcione bien el otro show o la otra presentación que tengo en tanto tiempo. Es como el cambio de mentalidad que hay que empezar a hacer en las personas que viven de esto. Hacer mucha más conciencia de nuestra voz, de nuestro sistema, de nuestro aparato. Así como nos entrenamos para tener mejor vocalización, así como calentamos nuestra voz, así como calentamos nuestro cuerpo para que las sensaciones y las emociones puedan salir y fluir con nuestros mensajes, debemos mantener siempre nuestro aparato, nuestro sistema, nuestra laringe muy bien cuidada, muy bien hidratada y descansada. ¿Ustedes se imaginan? A veces hay personas, por ejemplo, que no duermen bien. Y esto también es fundamental, porque en el lapso del sueño es donde se repara de alguna manera el trabajo de las cuerdas. Es descanso, ¿no? Es descanso. Y es lo que se recomienda que nadie que está en presentaciones, en uso de voz constante, trasnoche. Entonces vuelve y entra un poquito de esto, ¿no? Es muy común que después de shows, que después de conferencias, oiga, vamos a tomarnos una cervecita, van al bar, pero entonces, ¿qué pasa en los bares o en el restaurante? Tú vas al bar y hay música. Entonces tú ya no estás hablando así, sino ya te toca empezar a hablar más fuerte. Exacto. Y ahí estás desgastando tu voz. Y la gente no está consciente de eso. Toser. Ningún profesional de la voz debería toser, porque lo que nosotros hacemos cuando tosemos es que cogemos las cuerdas vocales y hacemos esto. Y eso es maltratarlas un montón. Claro. Entonces uno debería hacer, le dicen la tos del cantante, que es hacer como, si tienes algo ahí, lo limpias. Hagamos esto, me encanta. Claro, cuando de pronto cuando da el ataque de tos así de repente, pues no hay más que hacer, salió. Pero cuando lo podemos hacer conscientemente es tomar aire y hacer como, sacarlo. Porque tú estás sacando aire, pero no les estás pegando. Lo mismo que el carraspeo. Si la gente viera lo grave que es el carraspeo para las cuerdas, porque el carraspeo es hacerles entonces eso está lastimando o estás perdiendo 2 o 3 horas de vida útil de lo que hablábamos de ahorita. Entonces esas son las cosas que hay que empezar a decir, bueno, si yo vivo de esto, voy a ser consciente de lo que tengo que hacer o de lo que tengo que cuidarme. Y cosas tan sencillas como estornudar. En los estornudos o en el bostezo hay muchas lesiones, porque entonces uno puede estornudar y hacer, o está que hace guacho, que casi queda el bote, pero eso es un grito fuertísimo. O el bostezo. Entonces uno puede hacer, y ahí salió un montón de voz que de pronto lo hacemos en el día a día y no estamos conscientes, pero que van afectando poco a poco nuestra voz. La posición de bostezo ayuda a relajar y a descansar, ¿verdad? Sí. Y en nuestro caso lo que queremos es la menor fonación posible. Entonces, es el menor sonido. Perfecto. Que también se confunde a veces con el susurro. Y el susurro es igual de malo al hablar. Me encanta esto. O sea, da lo mismo que ustedes estén hablando así. Total. Exactamente, porque lo que está haciendo uno es cogiendo las cuerdas, las deja pegadas adelante y solo deja que abran atrás, pero el desgaste es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer? O, por ejemplo, cuando operamos en las cuerdas vocales, le recomendamos a la gente que hable con el volumen, que es lo que ustedes ponen, el volumen al que uno podría tocar a alguien. Entonces, ahí estoy hablando contigo a un volumen suave, no estoy susurrando, simplemente estoy hablando suavecito, sin desgaste.
Y esa es una buena medida. Y sin mucha fuerza y con buena aire. Exacto. Perfecto. Ay, me encanta, me encanta. Vamos a pasar ahora con la respiración. Okay. Yo espero que hayan tomado nota de estos cuidados súper importantes. Son cuidados fundamentales que debemos tener. No solo de lo que hemos hablado, de la alimentación, de lo que tomamos, del descanso, de relajarnos, de tener a un profesional en el área de cabecera para que nosotros podamos estar conociendo nuestro sistema y nuestro aparato, ¿no? Y, por supuesto, evitar los desgastes, el silencio. Vamos a pasar a la respiración, Buenísimo. que me parece fundamental. Y además, hoy estamos con el experto, no es con un experto, es el experto. Es el doctor Juan Carlos Avellaneda, que realmente esa es su especialidad, la voz y por supuesto la respiración y muchas otras cosas más clínicas a nivel de deglución y demás. Pero nos está compartiendo hoy cosas increíbles para que podamos tomar nota. Bueno, entonces la respiración es clave porque la respiración es la fuerza o la energía con la que va a salir la voz. Como yo digo yo a veces es la gasolina. Exactamente es eso. Era la gasolina para que pueda andar este carro. Exactamente. Y hay una, digamos que ahí ya siendo un poquito más técnicos, pero la teoría de la fonación tiene 3 partes. Una fuente o un poder que es el aire que viene de los pulmones. Una fuente de sonido o un filtro que es los pliegues vocales. ¿Listo? Y una parte de resonadores, que son todas las estructuras de arriba. De resonancia. Si no hay fuente de poder, no pasa nada. No hay nada. Entonces, por eso es que, y el ejemplo es muy chévere cuando uno trata de hablar después de hacer una actividad física muy desgastante. Uno casi habla porque está preocupándose por meter aire y sacar. Y la voz, cuando empieza a tener, o muchos de los pacientes que yo veo, el problema que tienen es que no pueden respirar. Entonces, no entra el suficiente aire y cuando intentan hablar para tratar de que la voz salga con mayor fuerza, empiezan a lastimar y a forzar acá, pero el problema no está acá, el problema está acá. Entonces, la respiración es algo no tácito, pero sobre el que hay que hacer un trabajo muy importante y muy consciente para el momento de hablar. No es la misma la respiración que yo necesito para hablar que para cantar. Claro. O para hacer locución. Para trabajar. Entonces, es una cosa fundamental que también hay que prepararla, que también hay que estudiarla y hay que entrenarla. Es. También hay que entrenarla. Me encanta. Sí, porque lo que pasa con estas cosas es que tiene que volverse algo inconsciente. Sí, es. ¿Listo? Y en el día a día, y más en mi profesión, yo no puedo decir, ok, entonces voy a respirar bien porque voy a hacer una presentación. Tiene que ser todo el tiempo, claro. Y tienes que estarlo practicando porque, bueno, juega. Si no cuido mi órgano todo el tiempo, empiezo a desgastarlo. Se habla de la respiración, Doc, y aquí me sacará usted de la duda, si hay duda. Y es que cuando nosotros somos pequeños, cuando somos bebés, nosotros nacemos respirando de una manera natural, con la pancita, de una manera más consciente. Con el paso del tiempo, a veces muchas personas desaprenden esta manera de respirar y empiezan a respirar de manera clavicular. Se suben los hombros, hay menos cantidad de aire, ¿no? Total. La idea es poder volver a reentrenarse de manera consciente en esta forma, porque la forma correcta es como nosotros nacemos respirando, que es más diafragmáticamente. ¿No? Claro que sí. Sí. Y eso empieza a tener unas implicaciones muy importantes, porque, como te decía ahorita, la parte más importante para poder tener una buena voz es tener una buena capacidad pulmonar. Y la capacidad pulmonar nunca va a funcionar si yo no sé usar el diafragma y si no dejo que todo baje para que el pulmón se pueda expandir. Entonces, son como malos hábitos, claro. Y eso es muy común en la patología, porque nadie nos enseña a hablar. No, ese es un problema. No, sí. Entonces, hay gente afortunada como tú que desarrolló muy bien su voz, pero hay otra gente que no, y que cuando ya quiere hacer algo, como cantar, o tal vez que cantan muy bonito pero no se entrenaron, que empiezan los problemas. Y esto va de la mano, la respiración, pero también de una técnica vocal, claro, que es diferente, y creo que es muy importante decirlo ahorita, para hablar y para cantar. Claro, la voz hablada y la voz cantada tienen 2 técnicas que son diferentes. Distintas. Así entonces, tengan el mismo sistema, claro, para lograrlo. Y yo veo que hay muchos pacientes en los que son cantantes, pero su técnica de canto es extraordinaria. El problema es cuando habla. Entonces uno dice, mire, quiero que dejes de hablar,
quiero que evitemos la ida al café o al bar con intensidad, porque ellos dicen es que no es tanto cuando estoy cantando, es cuando estoy hablando. Entonces son dos cosas importantes, pero el común denominador es respiración. Sin una buena respiración, nada. Un ejercicio, Doc, que podamos hacer ahora, que nos quede. ¿Qué ejercicio consciente podamos nosotros hacer? Yo creo que de las cosas más importantes es que empecemos a ser conscientes de, contrario a lo que siempre pensamos cuando uno respira, tiene que buscar abrir el abdomen para que el diafragma baje. Casi siempre uno toma aire y lo que hace todo el mundo es meter. Exacto. Y esto es completamente distinto. Hacia afuera. Respiro, desciendo, o más bien, hay una expansión del diafragma que permite que se abra la caja torácica y ahí puedo hacerlo. Aquí, que se expanda. Cuando uno ve, casi siempre dice toma aire y lo que uno hace es mete todo el aire, mete las costillas y es al contrario, porque ahí me estoy expandiendo, me estoy retrayendo todo. Entonces hay que empezar a ser conscientes de muchas de estas cosas. El ejercicio es muy bueno porque el ejercicio mejora la capacidad vital, la capacidad pulmonar, pero hay que buscar aplicarlo a nuestra parte de fonación y de voz. Claro, hacer cada vez más conciencia al respirar. Es importante que comiencen de manera consciente, por ejemplo, a mí me ha funcionado de manera consciente en los tiempos que tengan, si van en el auto, si están viendo televisión o están en la sala, de manera consciente, simplemente se pueden colocar, si están viendo televisión, colóquense un piecito acá y ya, y conscientemente que se infle y se desinfle, conscientemente relajados, no es hacerlo ni rápido ni relajadito, aquí estoy charlando, tomé aire, se fue, vuelvo y tomo aire. Empiecen por 1 minuto, medio minuto, 2 minutos, hasta que esto se vuelva realmente una mecánica, que tu cerebro vuelva y recuerde cómo es y pueda simplemente hacerse. Pero hay que trabajar conscientemente la respiración, eso es muy importante. Me encanta. Bueno, Doc, hablemos un poco también de un elemento que yo siempre digo, para mí es uno de los elementos más importantes, a veces incluso que la misma voz, porque si no lo tenemos, pues tal vez la voz fallaría un poco, y es el oído. Sí. El oído. ¿Cómo nosotros podemos cuidar de alguna manera ese oído y cómo podemos hacer esa mezcla? Porque quienes trabajamos con nuestra voz, si no tenemos un buen oído, pues vamos a estar fregados en todos los sentidos. Claro. Y es clave esa pregunta que tú haces porque hace poco, de hecho, salió un artículo científico de estas revistas médicas y especializadas en esto, en que hablan de una relación importante entre los problemas de voz. Digamos que acabo de hacer un paréntesis, es las lesiones que le dan a las personas que usan su voz, cantantes, locutores, profesores, se llaman lesiones fonotraumáticas, o sea, son lesiones derivadas de hablar, ¿sí? Del uso de la voz. Y hablaban de una correlación, no es que todas las personas que no oyen tengan estos problemas, pero sí que hay una correlación importante entre la audición y los nódulos, o las lesiones fonotraumáticas. Entonces decían, la persona que no está oyendo bien no tiene un buen feedback de su ruido y lo que hace es hablar mucho más duro y vuelve y juega con el cuento. Entonces estoy en las conversaciones normales desgastando esa vida útil que tiene mi voz al día porque estoy hablando a una intensidad mucho más alta. Entonces es importantísimo 2 cosas. 1, siempre saber si estoy oyendo bien o no, si tengo una buena audición. Y 2, es muy importante asegurarme de que estoy teniendo un buen retorno. ¿Por qué? Porque si no estoy en un noticiero, en un show, en un escenario, en radio, y empiezo a gritar porque no estoy oyendo mi voz. Y eso cuando pasa una vez no hay problema, pero un programa de radio o un show dura 1:30, 2 horas, y son 2 horas a las que yo voy a estar hablando a una intensidad mucho más alta de la que yo puedo manejar. Entonces es clave esas 2, asegurarme que esté oyendo bien y asegurarme que siempre tenga un buen retorno en un escenario de estos. A veces cuando estamos en una presentación, por ejemplo, una maestría de ceremonias o presentando un evento, suele pasar, y a muchos chicos me han consultado a veces por eso, me han preguntado qué hacer. Pasa que arranca la presentación y estamos perfectos, nuestra voz está plena, perfecta. Y a medida que va pasando esta presentación, así tengan micrófono, la voz va perdiendo y termina casi hablando. Claro. Hay varias cosas importantes. 1,
puede jugar un papel muy importante lo que hablábamos de la hidratación. Hay que estar hidratándose bien, que acá hay dos temas también importantes que se me olvidó mencionar. Agua fría, agua caliente, Sí. tibia, no se ha demostrado que una sea mejor que la otra. Depende de cada quien. Yo digo que depende del dependiente. Exacto. Eso no cambia. Pero lo que pasa con esto que tú me mencionas, y que es algo que pasó muchísimo durante la pandemia, es que la gente cuando está frente a un escenario o un computador o una cámara, inmediatamente eleva el tema de la voz. Así es. ¿Listo? Entonces, muchísimos pacientes que yo vi durante pandemia, todos llegaban y decían, mire, nunca sufrí de la voz y ahorita que estoy trabajando todo desde la casa, por estar en reuniones, por estar en conferencias, por estar en meetings, por todo esto, es que terminó el día que no puedo. Crónico, cansado. Exacto. Y es porque nosotros inconscientemente tenemos un público o un escenario y hablamos mucho más fuerte. Y vuelve y juega lo que te decía. Entonces, si mi voz no está entrenada para durar 8, 10 o 12 horas, de pronto con una hora de una actividad intensa, se fue. Y es lo que le pasa a estas personas. Y eso muestra que no hay una buena técnica, que no hay un buen uso o que de pronto hay una lesión chiquitica ahí que no pasa nada cuando estamos hablando normal, pero que cuando se empieza a presionar o a exigir un poquito, se hace más notorio. Entonces, digamos que a las personas que les pasa esto, repito, es importantísimo que vengan. Hay otras a las que no es que tengan una lesión. Ajá. Hay otras que lo que hacen es que se ponen muy tensas, claro, y tienen algo que se llama, y ese es el nombre técnico, disfonía por tensión muscular. Así es. ¿Qué quiere decir? Que aprieto mucho la garganta hasta que la garganta se cansa y ya no puedo usarla, no hay una lesión, no hay un pólipo, no hay nada, simplemente es una fatiga de la garganta, claro, que ya dice, no. Ya no pude más. No puedo más. Y esto pasa mucho, lo he visto mucho, por ejemplo, las personas que a veces entreno, por el que los nervios cuando van a hablar en público, las personas que a veces no tienen o no han desarrollado todavía esa confianza para hablar en público, entonces llega ese momento de nerviosismo donde tienen que presentarse y pues sencillamente todo afecta a que hay mucha tensión y esa tensión los lleva a claro, o a perder su voz. A perder la voz, sí. ¿Cuáles son esos consejos, esas recomendaciones cuando ya hemos llegado al punto de una difonía o cuando ya estamos, digamos, como entrando en lo que llamamos comúnmente una ronquera? Exacto. Entonces, ahí hay varias cosas. Lo primero es no tratar de, ¿cómo le decimos? No minimizarla, ¿ok? Le repito, como un atleta, si alguien tiene un desgarrito, pues, o alguna lesión, se mira y se estudia. Pero no decir no es nada y sigo adelante. Eso es importantísimo. 2, revisarse porque, te repito, dependiendo de lo que hayamos visto en el último examen, uno dice, mira, me parece raro porque la última vez estabas muy bien y no entiendo de dónde. O todo lo contrario, yo no te vi tan bien y creo que si ya estás sufriendo con esto, claro, hay que ponerle atención. También hay que entender mucho cuánto dura y si empieza a hacerse más recurrente. Por ejemplo, a todos nos ha pasado que fuimos a un concierto, que fuimos a lo que sea, al estadio. Fiesta, estamos bailando en la discoteca. Exacto. Entonces uno queda ronco y dice, oiga, duré ronquito 2 días, mejoró, chao. Pero si ya la ronquera empieza a ser, no solo cuando voy a la fiesta, sino cuando salgo a comer, cuando voy y me tomo una cerveza, eso ya nos habla de que muy seguramente ya está habiendo cambios en los pliegues vocales y que no es algo esporádico, que es algo que ya está empezando a ser más recurrente y, como les decía, si se trata a tiempo, se corrige, pero lo primero que hay que hacer es diagnosticarlo. Y este es un tema importante porque yo solo hago problemas de voz, pero sí veo muchos pacientes que dicen, no, es que yo llevo 2 meses, me han mandado 2 inyecciones, pero nadie se ha tomado el trabajo de ver qué hay ahí. ¿Qué es lo que pasa adentro? Y una ronquera puede ser por un mal uso, pero una ronquera que no mejore en 2 o 3 semanas puede ser un cáncer. Entonces es muy importante siempre poder ver esto. Entonces creo que los consejos míos sería no forzarlo, poder examinarse y poder ver qué está pasando y no minimizarlo, no sentir que es algo que es normal. Pasajero. Exactamente. Siempre, cualquier tema que tenga que ver con nuestra garganta, con nuestro cuerpo en general, que
el cuerpo es muy sabio, el cuerpo habla, el cuerpo avisa, o sea, el cuerpo tiene una manera y hay que escucharlo, de verdad, o sea, él se las arregla para avisarle a uno que algo no está bien y uno tiene que estar muy atento, de verdad, a esos avisos que a veces nos puede dar, entonces es importante. Doctor, ¿la voz envejece? O sea, yo sé que todos nos envejecemos y todo lo que pasa en el cuerpo se envejece, pero se habla mucho de que una de las cosas que tenemos los seres humanos que se envejecen menos rápido, por así decirlo, es la voz. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, entonces, digamos que la voz es un conjunto de muchas cosas, pero un componente importante es agua, Ajá. es colágeno, es elastina y son músculos. Y esas tres últimas partes que mencioné, músculos, elastina y colágeno, y en la misma agua, con el paso de la edad, empiezan a disminuir. ¿Qué pasa? Que en las personas que han entrenado su voz o que tienen una buena voz, ese proceso de envejecimiento es muchísimo más lento. Y ustedes han visto que los cantantes que usualmente son, digamos, entrenados, que llegan a edades muy avanzadas y la calidad de la voz no ha cambiado mucho, no ha disminuido. No significa que no pueda pasar, pero es mucho más lento el proceso. Entonces, esa ventaja tienen las personas como tú que usualmente están entrenando la voz y que la utilizan mucho. ¿Qué pasa con la tía, abuelita, que empiezan a hablar muy así? Así, exacto. Y aquí a veces así. Exacto. Entonces, tocantes poner las voces así sin mucha fuerza. Exacto. Pero mira que hay soluciones. Ahorita, una de las cosas, digamos, importantes que yo hago es que a las cuerditas cuando se van envejeciendo, los pliegues vocales, ellos deberían siempre unirse así, o bueno, para la cámara, así. Pero con el paso de los años se van atrofiando, van perdiendo volumen y ya no quedan así, sino quedan así, como un paréntesis. Sin fuerza. Y entonces ahí, por ahí se nos escapa el aire. Okay. Nosotros ahorita tenemos con el mismo, por ejemplo, ácido hialurónico que se ponen en los rellenos faciales, lo que hacemos es engordar las cuerditas vocales. ¡Wow! Y entonces la persona inmediatamente pasa de hablar un poquito así a una voz otra vez fuerte. Como un rejuvenecimiento le llaman de los pliegues. Exacto. ¡Wow! En Estados Unidos y en Europa les dicen el rejuvenecimiento vocal. Claro. Entonces es eso, es alguien que tiene la voz débil, además que causa mucho impacto social. Sí, total. Para las personas mayores que no las oigan, que le digan perdóname, dime, causan molestia. Y es una terapia muy sencilla, muy segura, porque no es anestesia general, es un procedimiento que se hace en el consultorio en cuestión de 15 a 20 minutos. ¿Y cuánto tiempo demora, digamos, esa aplicación o cada cuánto tiene que aplicar? Entonces, ¿qué es lo ideal? Esto se hace una vez, se prueba la voz, el 99.9% de los pacientes dice, mire, estoy feliz, quiero que mi voz quede así. Claro. Y ya lo que uno hace, que puede o seguir haciendo la inyección, que dura más o menos de 3 a 6 meses, o hacemos una cirugía chiquitica para poner un implante que va a durar ahí el resto de la vida. Es una cirugía, una incisión de 3 centímetros, pero mejora de forma permanente la voz de los pacientes. Entonces, eso es algo chévere que hacemos. Sí. ¡Wow! Eso me encanta. Esa parte no me la sabía. Sí. Me encanta. Eso es algo, digamos, no nuevo, pero no es tan usual en nuestro medio. Claro. En Colombia no es algo que se practique, no se hace. Parte de esta es la razón por la que yo fui fuera, porque es una de las cosas que me interesaba para aprender a hacerlo. Para aprender a hacerlo. Me encanta. Y tiene un impacto muy bueno y muy chévere en las personas que van perdiendo su voz. Pues el EVA en Bogotá, Colombia, es pionero en esa área y en muchas otras áreas. Realmente para mí haber encontrado este centro, para mí, te lo tengo que decir hoy, es una bendición. Porque sí, uno va normalmente al otorrino, uno va y se hace sus chequeos normales, pero que tú tengas una persona realmente especializada en tu laringe, que te pueda entender, que pueda entender lo que pasa con nuestra voz, lo que nosotros necesitamos, sobre todo como profesionales de la voz, pues es maravilloso. Y lo otro, como la confianza de poder encontrar un doctor que te dice cómo es, que te va guiando y que lo que necesitas hacer realmente te da el ABC de lo que requieres hacer para mantenerte bien, así que eso me encanta. No, pues feliz, ay, doctor, yo estoy feliz, de verdad, y usted lo dijo, yo creo que tendríamos aquí tela para cortar para muchísimos cafés,
Muchas, muchas gracias por haber aceptado este café. No sé, una última recomendación a todos los que nos están viendo. Muchos de ellos son locutores, pero también tenemos mucha gente que utiliza su voz para comunicar y pues nada, esta es una herramienta que usamos todos. Sí, yo creo que se ven varias cosas chiquiticas. Lo primero es conocerse, conocer qué pueden dar, qué no pueden dar. Creo que es una parte importantísima. Lo otro es no tener miedo a decir que no, porque parte de los problemas que vemos es este afán de tengo que hacer esta grabación, tengo que hacer este show, no puedo cancelarlo, y de pronto no cancelar algo, claro, no cancelarlo supervisado, o sea, yo con seguridad te diría, mira, yo creo que lo puedes hacer, ajustemos volumen, ajustemos tono, ajustemos amplificación, pero lo puedes hacer o definitivamente no. Pero no hay que tener miedo a eso, porque sobre todo cuando están empezando carrera, vemos lesiones que a veces toman mucho tiempo en mejorar por no haber hecho ese show de 15 o 20 minutos que a lo mejor hubiera tenido un impacto, pero hubiera ocasionado mucho menos efecto a largo plazo o económico cuando lo incapacita. Entonces yo creo que esas son las cosas, conocerse, saber qué pueden dar y saber que son profesionales de esto y que como cualquier atleta que está lesionado, hay situaciones en las que no podemos... No hay nada que hacer. Vamos a tener que descansar, vamos a tener que guardar reposo y aprender a decir que no. Eso me encantó además porque eso es para la vida. A veces nos cuesta mucho el no, pero el no también es una respuesta que nos lleva pues, a otros niveles en la vida. Este ha sido un café con Adriana Serna, hoy con el doctor Juan Carlos Avellaneda de Eleva, un centro maravilloso hecho en Bogotá, que está en Bogotá, Colombia, para nosotros, para que estemos simplemente siempre, no solo los profesionales de la voz, recuerden, no solo los locutores, los cantantes, los actores, todos los que tenemos una voz y debemos cuidarla, porque de ella depende nuestra comunicación. Lo que les he dicho muchas veces, imaginen un día levantarse y no tener una voz con la cual decirle a alguien que lo aman o con la cual simplemente pedir algo. Sería desastroso, ¿no? Así que es nuestra responsabilidad cuidarla. Si este café te gustó, pues quiero que lo compartas con alguien más, quiero que me dejes tus comentarios. Ya sabes, este es un café con Adriana Serna. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Y aquí te vamos a dejar toda la información de Eleva para que tengas a la mano a grandes profesionales como el doctor Juan Carlos para cuidar tu voz. Chao, feliz semana. Este podcast se realiza con el apoyo de Demos and Reels by Adriana Serna. Si quieres hacer un demo profesional para conquistar nuevos mercados, escribe a info@adrianaserna.co.